Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL. Hola, hola, ¿cómo están románticos y apasionados de la NFL? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean. Mi nombre es Tony Ramiro y saludo con mucho gusto a mis amigos en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, mi querido Pepe Aguilera? Saluda a tus románticos. ¿Qué tal, Marquito? Me acabas de estresar, cabrón. O sea, estamos empezando a grabar tarde y ahorita banda me va a querer cortar en mis discursos, pero se la va a pelar hoy, güey, porque no le voy a hacer caso. Todo bien, bandita, ¿cómo están? Mi querido Don Fredo, saluda a tus apasionados, por favor. Mis queridos amigos, con el gusto de siempre. Y tocayo, dale, cabrón, dale, véngate, amigo. Güey, se pone a planear cosas de marzo del año que viene, que no mames. ¿Cómo dijo? Ay, ¿Cómo? Te pones a planear cosas de marzo del año que viene, cabrón. Luego nos estresamos por esas fechas, güey. Mientras a Así es. darle, cabrón. Venga. Es que venga. te lo tengo que dejar muy claro, amigo. Sale, venga. Sin más obertura, vámonos por partes, como dijo el descuartizador. El día de hoy, en Conducta Antideportiva, les traemos lo siguiente. Como cada semana, nuestro querido Don Fredo se inspira en la única página que para él vale la pena, Pick Six, para, reitero, los temas de este bello podcast. Lanzo la pregunta directa. Tras las derrotas versus Colts, Steelers y Browns, ¿Lamar Jackson sigue o está en la conversación para el MVP? Adelante, mi querido Don Fredo. Pues bueno, yo creo que aquí hay un problema con Baltimore y con Lamar Jackson, que se llama no poder cerrar los partidos. E incluso ustedes vieron que les envié una imagen al grupo y una seguidilla de que tiene Lamar Jackson y los Cuervos como tal, de ventajas considerables en el último cuarto y que han sido traducidas en derrota. Entonces algo pasa, no sé si el coacheo o la capacidad de Lamar Jackson para cerrar ese tipo de partidos. Pero ya van varios partidos, ya van varios juegos donde el quarterback de los Ravens no puede cerrar, no puede llevarse la victoria. Y eso a la larga, como dice mi tocayo, parafraseando a mi gran tocayo, 5 centavos para el peso. Así yo veo a Lamar Jackson. Sí tiene calidad, sí es un quarterback a considerar en esta liga, es un top 10, por supuesto. Estadísticamente hablando, no está en la conversación de MVP, estadísticamente. Pero por su valía como jugador, sí es culpable del récord de los Cuervos, obviamente. Sin embargo, con esa imagen que les envié, pues algo me preocupa de ese quarterback. No sabe cerrar partidos y eso a la larga pues puede afectarle a los Cuervos. Mi veredicto final, si es calibre MVP o no, va a estar entre los candidatos, obviamente, pero al final no va a ser el MVP. Y yo que, así como Marco, que nos quiere coartar la libertad de expresión hoy, es cuanto, señores. Mi querido Pepe Aguilera, por favor. No, yo sí me voy a extender y me vale pito, güey, lo que piensen. A ver, no hay que ser injustos, ni con Lamar Jackson ni con nosotros, porque si bien no salió al aire, la semana pasada Fredo culminó nuestra plática preguntándonos que quién sería MVP en este momento en la liga. Y por ahí, escuetamente lanzamos el nombre de Lamar Jackson por el récord que tenían los Ravens en este momento. Es decir, si hay una diferencia de los Ravens sin Lamar Jackson a los Ravens con Lamar Jackson. Entonces, en ese sentido, no podemos ser injustos con Lamar Jackson. Sí representa Lamar Jackson un upgrade para los Ravens, ¿no? Lo que pasa es que los Ravens ya llevan años siendo así, pero ¿qué sucede? Que ahorita el discurso sale porque el año pasado que su quarterback era Tyler Huntley, pues eso no se veía mal, al contrario, se veía bien que los Ravens perdieran por 3 puntos, ¿no? Y ahora con Lamar, no se ve bien que los Ravens pierdan por 3 puntos, por 2 o por 1. Entonces, en ese sentido, no hay que ser injustos con Lamar Jackson. Pero por otro lado, ya saben que aquí no nada más vienen a hablar de fútbol americano, también vienen a aprender de cultura general. Les voy a platicar sobre algo y quiero que me respondan. Marquito, Fredo, ¿han escuchado hablar de algo que se llama el principio de Peter? Me he escuchado, escuetamente escuchado.
Ok. ¿Tú, Marco? ¿No? No. Y esto tiene que ver con lo que platicaste hace ratito, Fredo. Dijiste, no sé si sea la capacidad de Lamar Jackson. El principio de Peter se los voy a leer, ¿no? Dice, este principio es, por cierto, una obra del psicólogo canadiense Lawrence J. Peter, ¿va? En Ok. coautoría con Raymond Hall, pero el principio de Peter se llama así por Lawrence J. Peter. Este principio de Peter nos dicta que tiene que ver con el rendimiento de un empleado y cómo se valora su potencial. Entendamos a Lamar Jackson como el empleado de una organización llamada los Baltimore Ravens, ¿no? Se refiere a que si un empleado es eficiente en un determinado nivel, lo ascenderán a uno superior. Luego, el movimiento se repetirá hasta que el empleado alcance un nivel en el que será ineficiente. Los quarterbacks de la NFL es injusto que los midamos por su rendimiento en la NFL. Ellos llevan siendo quarterbacks desde el high school, en muchos de los casos. Entonces, un tipo como Lamar Jackson me recuerda a otros jugadores de la NFL como Reggie Bush, como Cadillac Williams, que alcanzaron su tope de rendimiento justo en esta parte entre llegar en el college y el profesional en sus primeros años y después tener un declive impresionante en su carrera o en su performance. Lamar Jackson es un tipo que ganó el Heisman en el college y que gana el MVP en su primer año en su segundo año en la NFL. Entonces, su carrera comenzó con un tope de rendimiento brutal y aquí como el principio de Peter nos lo dice, tienes un Heisman, tienes un MVP, cuando se llega el momento de tu segundo contrato, ¿por qué los Ravens tenían dudas de dárselo? Ojo, Sí, claro. tiene que ver el contrato de Deshaun Watson porque al ser 100% garantizado no iban a permitir los dueños que eso siguiera pasando y tomar de ejemplo a un MVP para poder decir hasta aquí era lo inmediato, pero bien es cierto que si revisa las estadísticas de Lamar Jackson, tiene 2,400 yardas en promedio por año dentro de su carrera en la NFL. En una liga en donde existen los Mahomes de más de 5,000, los Joe Burrow de más de 4,000, los Justin Herbert de más de 4,000, tener 2,400, por más que tengas 1,000 yardas terrestres, como es el caso de Lamar Jackson, y combinadas des casi 4,000, y pongas a los Ravens en la conversación, ¿qué va a suceder cuando la ineficiencia de Lamar en el ataque terrestre llegue a modo de que lo único de lo que viva o dependa sea de su brazo? No va a llegar ni a las 3,000 yardas, güey. Entonces, sí considero que hay un grado de ineficiencia en Lamar Jackson. Estamos viendo, su tope ya pasó. Ahorita es hasta ahí donde te puede dar Lamar Jackson con estos Ravens. Entonces, aplico el principio de Peter a términos de la NFL, porque estamos hablando de un jugador que ya se convirtió ineficiente y está combinado con un head coach que también ya tiene 10, 15 años en el equipo y que de repente ya sus métodos como que no están siendo los más exactos para su franquicia, ¿no? Y respondiendo a la pregunta original, si es calibre de MVP o no, sí es un upgrade en los Ravens sin Lamar que con Lamar, pero en términos de la liga, no lo considero así porque al final ya es un jugador ineficiente en el que ya vimos su tope de rendimiento y los Ravens no van a llegar más allá. No se nos olvide que de todo lo que se ha hablado siempre de Lamar, contrato, Heisman, MVP 2019, solamente tiene una victoria de playoffs con un equipo que regularmente está peleando calificada a playoffs. Tiene más victorias de playoffs Brock Purdy que Lamar Jackson. Así es. No te escuchas, Marquito, creo que estás en mute. Ponte chingón, Marquito. Ahí ya, ¿me escuchan? Ah, güey. Es que está fallando el internet, perdón, amigos. Mi querido Pepe, bueno, sobre lo que nos estabas exponiendo al principio, no lo había escuchado, gracias por compartirnos la información. Trataba de contestarte no, pero no sé, no funcionaba esto. Eso por un lado. Por el otro, estoy de acuerdo con lo que expone Fredo, estoy de acuerdo con lo que expones tú. Es cierto, pero yo voy a cerrar brevemente diciendo que los números solo son un medio, pero no es el fin. Es decir,
hay intangibles que la NFL no ve o no quiere ver porque no son medibles. Pero nadie está listo para esa conversación, o no por lo menos los medios de comunicación convencionales que hablan de la NFL, o los que solo, digamos, o los medios que su sueldo depende de hablar por y para este deporte. Entonces, mis queridos amigos, nosotros estamos en otro nivel, así que simplemente yo lo único que creo es que los intangibles para mí valen muchísimo, cosa que para la NFL, si no está plasmado en una gráfica, no sirve. Sin nada más que agregar, ustedes dicen si nos pasamos al siguiente tema. Yo tengo una pregunta para ustedes dos ahora. ¿Ustedes consideran que un equipo que enfrenta a Baltimore para ganar, como se lo decía el otro día, hay un orden, ¿no? Si tú le quieres ganar a los Chiefs, tienes que parar a Mahomes. Si tú le quieres ganar a los Dolphins, tienes que parar a Tyreek Hill, un ejemplo. Si tú le quieres ganar a los 49ers, tienes que parar a McCaffrey, un ejemplo. Si tú le quieres ganar a los Cuervos de Baltimore, ¿tienes que parar a Lamar Jackson? Esa es mi pregunta. Depende. Hay equipos como los Niners que tienen problemas con los quarterback móviles. Entonces, cuando eres un equipo que defensivamente manda muchos blitz, sí debes de adaptarte un poquito a la movilidad del quarterback. Y creo que ayer lo vimos en el partido de los Bills contra los Broncos. Algo que estuvo haciendo mucho Russell Wilson fue rolar entre la bolsa de protección. Sí, se pasa a Soto, claro. Sí, o sea, si los Bills estaban pensando que Von Miller, por enfrentarse a su ex equipo, iba a tener 5 sacks, la verdad es que ayer lo vimos y otra vez apareció la versión cucaracho, ¿no? De Russell Wilson, escabulléndose ahí entre todos los linebackers en la bolsa de protección. Y eso quiere decir que los Bills no estaban preparados a la movilidad de Russell Wilson, ¿no? Entonces, sí considero que se tienen que adaptar un poco a la movilidad de Lamar Jackson y sobre todo porque en Baltimore no sabes quién te va a correr. No sabes si te va a correr J.K. Dobbins, Gus Edwards, ahora ya salió Keaton Mitchell, Justice Hill. O sea, no sabes a quién le van a dar la bola y cómo lo tienes que hacer. Y creo que es en base al éxito de los Ravens contra equipos que no los conocen, como los de la NFC, ¿no? Así es, claro. Entonces, sí creo que a los equipos de la NFC, cuando enfrentan a Lamar, les hace falta adaptarse al estilo de juego de Lamar, estudiarlo un poquito más y prepararse para un quarterback como él. Claro, y yo en ese sentido abonaría más a prepararse para jugarle ante ese equipo, justo por lo que acaba de decir Aguilera, es decir, el juego terrestre. No sabes por dónde te va a llegar el golpe, por cualquiera de todos los que acaba de mencionar o Lamar Jackson. Entonces, cuando tú estás en el juego terrestre con todas esas armas, ya no sabes después qué va a venir, porque puede ser que no sea corrida, sino puede ser que sea un pase y ahí te acabaron. Entonces, dependerá, mi querido Fredo, pero sí estoy de acuerdo en ese sentido. Yo abonaría más que parar a Lamar Jackson, es parar al esquema de juego que te va a presentar en ese momento con tantas posibilidades para correr. Eso es a lo que yo definiría. La luz ha llegado para iluminar nuestros corazones. Ignorancia y mentalidad micro. Una luz que va de los ríos a los bosques, de las llanuras a las montañas, de la geopolítica a las trincheras dominadas por el sonido de los cascos. Aquí está la brújula analítica de los románticos y apasionados de la NFL. Mis queridos románticos, los Pepe Datos antideportivos a cargo de Pepe Aguilera. ¡Dale, Rey! Muy bien, Marquito, muchas gracias. Como siempre, esa intro espectacular. Bandita, hoy solamente traemos 4 pepedatos. No es una semana muy cargada de partidos interdivisionales o interconferencia que permitan esa carnita que traemos regularmente, pero sí traemos los datos en 4 partidos interconferencia que hay en esta semana, ¿no? Si les parece, los voy a ir poniendo o los voy a ir jerarquizando de menor a mayor, ¿no? Es decir, el pepedato de menor impacto y el pepedato de mayor impacto, que créanme, solamente lo van a escuchar aquí en Conducta Antideportiva, en ningún otro lado. El dato menor, por así decirlo, en esta semana, pues tiene que ver con 2 equipos que yo creo que sería el First Overall Pick Bowl, ¿no? Entre los Arizona Cardinals y los Houston Texans. Va a ser un partido que van a jugar en Houston.
Este partido tiene un histórico de 3-2 en favor de Arizona sobre Houston, pero sucede como cuando les di el pepedato de los Texans contra los Saints. Texans ha visitado 3 veces a Cardinals y las 3 veces ha perdido. Y Cardinals ha visitado 2 veces a Texans y las 2 veces ha perdido. Ahora que es el tercero, Cardinals estaría buscando su primer victoria en Houston bajo el esquema de los Texans, ¿no? Entonces, sea que Houston también domine 3-0 como los Cardinals los han dominado a ellos, o tengamos la primera victoria de Cardinals en Houston, que pues bueno, by the way, será el primer partido de Kyler Murray como visitante después de su regreso y enfrentándose a un quarterback que está en el hype como CJ Stroud, ¿no? Entonces es el Pepe Dato en el partido de Arizona contra Houston. Segundo Pepe Dato, nos vamos a ir a la visita de los Minnesota Vikings en Mile High. Van a visitar a los Broncos de Denver. Uno de los Pepe Datos intangibles es que hay 3 equipos enrachados en este momento en la NFL. Minnesota con 5 victorias seguidas, y Filadelfia con 3 victorias consecutivas y los Broncos de Denver con 3 victorias consecutivas. Entonces, en este partido tenemos a 2 de los 3 equipos más enrachados al momento en la NFL y sobre todo que los Vikings van a buscar junto con el ingeniero Dobbs su primer triunfo en Denver desde 1999. Entonces, sería la primera vez en el siglo que pudiera Minnesota ganar a Denver como visitante, ¿vale? El tercer dato que traemos ya es un poquito más, hay que irnos un poquito más a la prehistoria del reacomodo de las divisiones. Es que los Chargers van a visitar Green Bay. Y en el Lambeau, los Chargers tienen un récord histórico de 1 ganado, 4 perdidos. Y la única vez que ganaron fue en 1984. Para que vean, entonces, no es un viaje que se le haga sencillo a los Chargers ir al Lambeau Field. Pues vamos a ver si esta versión con Jordan Love va a ser la que rompa récords de forma negativa, ¿no? Ya lo dijimos la semana pasada, no ganaban en Pittsburgh desde 1970 y no ganaron, ¿no? Y el pepedato más impactante, yo creo que de la temporada, o sea, me di tiempo de investigar el siguiente dato en el Andy Reid Bowl, ¿no? Que también tuvimos en el Super Bowl. Resulta que Andy Reid está invicto en este partido, pero depende de qué lado del balón le toque estar. Cuando él era head coach de los Eagles, terminó con un récord de 3-0 enfrentando a los Chiefs. Y ahora con los Chiefs, tiene un récord de 4-0 enfrentando a los Eagles, incluyendo el Super Bowl que acabamos de vivir. Entonces, este es el 8º partido en el que Andy Reid está presente en un Eagles versus Chiefs. Seguramente estará Taylor Swift en el estadio, entonces todas mis canicas y lo que me resta de la quincena, cabrón, van a ir con los Chiefs. Y yo considero que Andy Reid va a seguir invicto en el Andy Reid Bowl que tenemos entre Eagles y Chiefs, chicos. Entonces, créanme que este dato no lo van a encontrar en ningún lado, solamente aquí, en Conducta Antideportiva. Y estos fueron los Pepe Datos, amigos. Muchas gracias, mi querido Pepe, como siempre, iluminando nuestra mentalidad micro. ¿Algo que decir al respecto, mi querido Fredo? Pues muy interesante, ¿no? Creo que así la liga nos puso 3 partidos de calidad en esta semana, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, estuvo bueno el Bills contra Broncos, pero Raiders contra Jets y Osos contra Panteras, híjole, sí estuvo medio de digerir. Pero acá tenemos el Super Bowl 57, se va a jugar el lunes, o sea, la reedición. Yo creo que Kansas City gana en casa. Filadelfia se transforma mucho en el Line Confidential y fuera de él es un equipo bastante mortal, ¿no? Y más en Arrowhead. Entonces sí siento que Kansas, como dice mi tocayo, apostaría todas mis canicas a que ganan en casa, definitivamente. Ok, gracias, mi querido Fredo. Para ir cerrando este hermoso programa, lanzo la pregunta directa y al balón. ¿Hasta dónde llegará Dobbs y los Vikings tras estas 2 victorias ante Falcons y Saints? En ese sentido, si me lo permiten, visualicé el resto del calendario de los Vikings. Visitan a Broncos, reciben a Chicago, después tienen su semana de descanso, luego visitan a Raiders, visitan a Bengals, reciben a Lions, reciben a Packers
y cierran viajando al Ford Field para enfrentar de nuevo a nuestros poderosísimos Lions. De estos partidos solo veo algunas posibles derrotas. Versus Broncos, versus Bengals y uno contra Lions. Terminando con estas, digamos, las derrotas que yo estoy presupuestando, con un récord de 10 ganados y 7 perdidos. Al día de hoy, si terminara la temporada regular, olvidándonos de este 10-7 al final de la temporada, los Vikings calificarían hoy como el número 7 con el último boleto de comodín. Y solo detrás de ellos están en la pelea Buccaneers y Commanders. Pensando en esto, creo que Buccaneers y Commanders quedan fuera. Entonces, yo siento que sí les alcanza para ese boleto de comodín. Luego, entonces, se enfrentarían el día de hoy a los Lions. Es decir, visitarían a los Lions, los Vikings. Y por experiencia en playoffs, los Vikings deberían ganarle a los Lions para ir a la ronda divisional en el supuesto del día de hoy. Pero por el equipo que hoy representa a Lions, ¿no? Pues deberían ganar los Lions. Pero pues solamente es por la experiencia que tienen los Vikings. Del lado de Lions, de momento solo pienso en un Jared Goff. Ustedes son los expertos, ya me dirán si hay alguien más con esa experiencia. Pero si nos vamos con este 10-7 al final de la temporada, podrían enfrentar tal vez no a los Lions, tal vez a los Eagles o tal vez a los Niners. Entonces están entre esos tres equipos que podrían enfrentar. Y yo creo que cualquiera de esos tres los podría eliminar a los Vikings en sus aspiraciones a llegar más lejos en playoffs. Respondiendo a tu pregunta, mi querido Fred, es sí, yo creo que llegan a playoffs, solo a la ronda de comodín, no avanzan, independientemente de que cualquiera de estos tres equipos a los que enfrente Vikings, al único que tal vez podrían vencer es a Lions, no así a 49ers, no así a Eagles. Entonces, creo que llegan hasta ahí, no llegan al divisional. Adelante. Ilústranos, mi querido Fredo, por favor, ¿qué nos dices al respecto? Hay que tomar en consideración que las dos victorias de Dobbs fueron contra equipos del sur de la NFC. No es una división que tengamos en la palestra de los contendientes, ¿están de acuerdo? Ganarle a Falcons, ganarle a Saints, pues al final no te da ese balance positivo de decir soy contendiente, ni mucho menos. Entonces, yo creo que tiene valía lo que ha hecho Dobbs, pero también retomando un poco la mentalidad de mi tocayo, es que cuando los coordinadores defensivos no saben cómo juegas, en este caso hablo de Joshua Dobbs, pues tienen problemas para descifrarte al principio, ¿no? Caso de Atlanta, caso de Nueva Orleans, que todavía no hay un video de cómo juega Joshua Dobbs en este esquema ofensivo de Minnesota. Con base en ello, creo que pues es engañoso este tipo de hype. Sabemos que la NFL, que hoy en día es muy fácil abaratar, y lo hemos dicho hasta el cansancio, es muy fácil abaratar la posición de quarterback, es muy fácil ser veleta hoy en día para las aficiones, para los villamelones, es muy fácil decir, salió este quarterback y este quarterback me recuerda a Tom Brady, me recuerda a Michael Vick, me recuerda a Brett Favre. Mentira, señores. Aquí la verdad es que Dobbs tiene mérito, sí, le ha ganado a dos equipos del sur de la Nacional, también es cierto, y yo creo que al final, cuando exista como te digo, un plan de juego de los coordinadores defensivos que enfrenten a Joshua Dobbs, pues vamos a ver falencias de este tipo, ¿no? Vamos a ver falencias. Yo que por algo le preguntábamos al tocayo, ¿no? ¿Qué opinas tú de Joshua Dobbs? Por algo ha estado en varios equipos, o sea, no es un quarterback que te pueda dar pues no sé, ese techo, ese piso seguro, ¿no? No creo que sea Joshua Dobbs. Pero, vaya, te repito, hoy en día estamos tan acostumbrados a abaratar cualquier tipo de situaciones, romantizar cualquier tipo de historias como estas de Joshua Dobbs, que hasta le hacen entrevistas a su abuelita. Entonces, pues sí, adelante, o sea, pero al final, en la balanza de sentarse en la mesa de los contendientes, dudo mucho que esté Minnesota. Dudo mucho que le puedan ganar a unos Cowboys, a
los 49ers, a las Águilas, a los Leones, o sea, yo lo veo difícil. O sea, esas son ligas mayores y Minnesota no está en las ligas mayores. Entonces, todo lo que haga Joshua Dobbs va a ser ganancia, porque los Vikings, a raíz de la lesión de Kirk Cousins, pues creían en lo peor, ¿no? O sea, que se iban a venir abajo drásticamente, y no. Entonces, pues todo lo que haga Joshua Dobbs va a ser ganancia. Entonces, con base en ello, creo que sentarse en la mesa de los favoritos, de los candidatos de la NFC, Minnesota al final no va a estar, y todo lo que haga Dobbs es ganancia. Insisto, entonces es cuanto, mis amigos. Gracias, mi querido Fredo. Antes de ceder la palabra a Pepe Aguilera, les abro una pequeña pregunta. Con esto que está pasando con Joshua Dobbs, regresa el receptor estrella de los Minnesota Vikings. Lo pregunto por mi fantasy. Antes de que contestes al respecto, mi querido Pepe. Pues no sabemos si regresa. Creo que no lo han sacado del IR. No lo han sacado todavía. Y justamente Justin Jefferson es una de las claves de mi discurso. ¿Cuánto nos queda, Ok, chicos? mira, Nos quedaba. sin querer, 10 minutos, sin querer. porque me lo voy a mamar, ¿eh? Dale. No digo que sin querer mencioné a Justin Jefferson y mira, va de la mano. Hay muchas historias. Digo, si bien es cierto, les comenté, por algo ha jugado en 6 equipos. También lo contrario al principio de Peter es promocionar a alguien no por los resultados que te ha dado, sino por lo que, de acuerdo al potencial que ves, esperas que te dé. Sí. Y siento que este es el caso de Joshua Dobbs, sobre todo por la realidad actual que hay en la NFL en cuanto a backups. No vamos a ahondar en eso, pero si hay un año en el que más quarterbacks backups han salido y han ganado sus encuentros, es este. Sí. Ha ganado Bagent de Bears, ha ganado O'Connell, Kyler Murray regresando después de un año ganó, etc. Entonces, sí, Will Levis, etcétera. Vámonos por partes, como dijo el descuartizador, diría Marco. Así es. Se nos olvida que estos Vikings sin Justin Jefferson están 5-0. Y desgraciadamente, siento que Justin Jefferson es el principal mal de los Vikings. Porque para los que les gusta la NBA, es un estilo de jugador como Luka Doncic. Es decir, son jugadores tan dominantes que requieren tener siempre el balón. Sí. En detrimento de lo que suceda con el resto del equipo. Y discúlpame, Marquito, también lo tenemos en los Niners con Christian McCaffrey. Es decir, lo habíamos hablado y este partido contra Jacksonville anotó Ayuk, anotó Divo, anotó Kittle, anotó Jusic. O sea, cuando los Niners diversificaron las opciones y el ataque, nos volvimos a ver como un equipo dominante. Sin embargo, ¿qué sucede cuando todo el tiempo le das el balón a McCaffrey? Te vuelves predecible y no logras dar ese resultado. Lo mismo le pasa a Doncic con Dallas y lo mismo sucede con los Minnesota Vikings y Justin Jefferson. O sea, muchos dicen, oh, Justin Jefferson un dios porque 10 recepciones, 140 yardas. ¿De qué sirve si el equipo no gana? ¿De qué sirve? Claro. Y por ese lado, el coacheo de Kevin O'Connell a mí me ha parecido impresionante, sobre todo en el partido que hubo contra San Francisco. Hay algo que yo critico mucho de los Vikings, al tener un mal corredor como Alexander Mattison y al tener un quarterback tan estático como Kirk Cousins. Los Vikings son de los equipos más predecibles en su ataque. ¿Por qué? Todas las jugadas son formación escopeta, todas. Y ya sabes que el balón va a ir para KJ Osborne, Jordan Addison, Justin Jefferson o TJ Hawkinson. Porque la falta de un ataque terrestre te impide hacer screens, ¿no? Play actions. Los Minnesota Vikings son uno de los equipos, o eran uno de los equipos con menos movimientos pre-snap. Es decir, su diseño de jugadas estaba de la chingada, güey. Muy predecible. Pero cuando yo vi ese partido contra San Francisco y cómo nos ganaron, con todo lo que yo siempre alardeaba, que Minnesota no tenía diseño, no tenía movimientos pre-snap,
no había play action y demás. Güey, no tocamos a Kirk Cousins una sola vez, güey. Nos dieron en la madre con diseño de jugadas, con movimientos pre-snap. Y eso nos quiere decir que Kevin O'Connell es un head coach que también va aprendiendo conforme la marcha, ¿sabes? O sea, es un güey que se va adaptando a las circunstancias. Y aquí, desgraciadamente, voy a traer a nuestro Robert Saleh de toda la vida. Porque con los Jets, por ejemplo, eso no pasa. O sea, no puede ser que tú, como head coach, no tengas inventiva para que con Zach Wilson o quien quieras, y créeme, Zach Wilson es mejor que 5 quarterbacks en la liga. Y estos 5 quarterbacks en la liga, que son peores que él, han tenido series ofensivas de touchdown. Pagent con los Bears. Güey, Tony DeVito, cabrón, acaba de entrar con los Gigantes y anotó 2 veces contra Dallas, güey. Entonces no puede ser que a ti se te lesione Aaron Rodgers y sea el acabose, güey, cuando ya tienes 3 años trabajando con este equipo. No puede ser que teniendo a Breece Hall, a Dalvin Cook, que ya son tipos probados en la liga, teniendo a un receptor como Garrett Wilson, teniendo un par de alas cerradas como Uzomah y como Tyler Conklin, no puedas generar un drive de touchdown, güey. O'Connell generó touchdowns con Joshua Dobbs sin que este güey hubiera practicado con el equipo, güey. In extremis, así es. Entonces, eso es coacheo, güey. Y ahora bien, ya nosotros tenemos en la mente a los Vikings con Kirk Cousins, un equipo estático que siempre lanza y lanza y lanza. Con Joshua Dobbs tenemos una dinámica totalmente diferente. Es un tipo que no tiene miedo de correr, ¿no? Es un tipo que no lanzará como Kirk Cousins, pero con un 70% de lo bueno que es Kirk Cousins lanzando el balón, que él lo sea, yo creo que lo puede solventar bien con todos los movimientos y diseños de jugadas que están teniendo. O sea, hasta un Wildcat se aventaron con Ty Chandler. Eso no lo habíamos visto con los Vikings. Es una mutación que está teniendo el equipo con base en las necesidades que tuvieron que sacar por las lesiones de Justin Jefferson, de Kirk Cousins. Pero ¿qué va a pasar ahora que regrese Justin Jefferson? Si no le dan la bola, vamos a tener a un Stephon Diggs, güey, azotando el casco, ¿no? Como con los Bulls, güey. Como con los Bills. O sea, tanto estoy pensando en NBA que ya dije los Bulls, güey. No llores, Marco. Sé que te ha tocado ver los campeones en YouTube, güey, pero algún día regresarán. Con los Bills, güey. O sea, O'Connell va a tener un gran reto al momento de regresar Justin Jefferson y que no se convierta en una diva para lo bien que viene trabajando Minnesota sin él en el campo, güey, ¿no? Y pues bueno, para cerrar, justamente con lo de Ty Chandler, les iba a comentar algo. Tampoco vamos a vanagloriar tanto esto que están haciendo los Vikings, porque ¿quién es el actual campeón de la NFC North? Minnesota. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Minnesota como si fueran la revelación del año, güey? Claro. Si son los actuales campeones, güey. Más bien, la revelación del año es Detroit, ¿no? Claro. Pero obviamente sabíamos que Detroit se venía y a los Vikings no los comprábamos tanto el año pasado por su diferencial y demás. Discúlpenme, este año si para mí hay un head coach que se tiene que llevar el head coach del año es Kevin O'Connell, güey. O sea, no solamente por el hecho de Joshua Dobbs, sino por cómo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo habían visto que los Vikings hicieran un Wildcat, güey? Está solventando la lesión de Justin Jefferson con un receptor novato como Jordan Addison. Está solventando la lesión de su quarterback, trayéndose y pagando una sexta ronda, güey, por un cabrón de Arizona que tenía solamente un ganado como profesional en la liga. El partido contra Dallas fue la primera victoria de Joshua Dobbs como profesional, güey. Y que de la noche a la mañana, sean equipos de la NFC South o no, ya le ganó a 2 equipos profesionales de la NFL con días de entrenamiento con su nuevo equipo y teniendo sobre todo a tipos como Mattison de corredores. O sea, no hay soporte en la posición de running back. Perdón, pero los Vikings no tienen corredores, güey. Entonces, para mí, sí es impresionante en el sentido del coacheo. ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sé. Sí siento que se juegan con Detroit en esas últimas 3 semanas donde se enfrentan 2 veces la división. Prácticamente el comodín ya lo tienen. Como dijo Marco, los que están in the hunt tienen 4 victorias como Commanders, Falcons y Buccaneers.
Entonces, los Vikings van a estar en playoffs. No les veo más allá del comodín, pero va a ser un muy buen año y yo creo que Joshua Dobbs con el performance que va a tener este año se va a ganar su puesto de backup eterno en la NFL. Entonces, al menos la NASA tendrá que esperar hasta que él se retire de la NFL. Así es. Gracias, mi querido Pepe. ¿Algo que decir, mi querido Alfredo? Nos vamos despidiendo. No todo. La verdad es que coincido plenamente también. Perfecto. Despídase entonces, mi querido Don Fredo, de sus románticos, por favor. Mis queridos amigos, muchas gracias por su tiempo. Como siempre, un placer este tipo de pláticas. Y a los que nos siguen, por favor, muy atentos a los datos del tocayo, a las columnas de Don Fredo. Ahí le metemos romanticismo, historia, política, León Tolstoy, le metemos Nietzsche, le metemos varias cosas. Así es, mi querido Don Fredo. Mi querido Pepe Aguilera, despídase de sus apasionados, por favor. Nada, banda, síganos. Sé que en algún momento nuestros análisis de peso tendrán repercusión en aquellos en aquellos oyentes, perdónenme, que tengan sapiencia, y pues aquí estamos gustosos de platicar como siempre y cada semana. Gracias por estar aquí. Gracias, Pepe Aguilera. Vámonos, que aquí espantan. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último a cargo de nuestra querida Paloma Boiso con su sección Anti-Popcorn. Además, nos encuentran como Sea Antideportiva 1 en el ex Twitter. Por último, en el anuncio parroquial en Conducta Antideportiva Gaming, a cargo del maestro Pricio Carter y su servidor, seguimos la temporada de los Ravens y los 49ers en el Madden 24. Recuerden, los Ravens es de 7-3, mientras que el de nuestros Niners es de 6-3. Recuerden, casi nunca pasa, y al ser parecido con la realidad, solo es mera coincidencia. A nombre del staff de Conducta Antideportiva, se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello programa, Tony Ramiro. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.